Pues bien, el marco, como nos ha indicado don Miguel, de este año jubilar por el 775 aniversario de la sede episcopal en Segorbe, nos ha ofrecido la posibilidad de desarrollar este ciclo de conferencias. Ya se ha impartido aquí en Castellón, como él ha dicho, una que era sobre la historia. Hoy vamos a introducirnos en lo que es la liturgia de la Iglesia Catedral. Es decir, estas conferencias nos quieren ayudar a acercarnos a un edificio tan singular y tan importante para una iglesia diocesana como es su catedral. Cuando visitamos alguna ciudad desconocida, pues nos gusta asomarnos a sus monumentos más significativos. Y en nuestra nación, de larga tradición cristiana, pues nunca falta la visita a la catedral. Pero hay muchos modos de visitar una catedral. Hoy en día muchos visitan una catedral pues desde un punto de vista cultural, turístico, histórico. Esta tarde yo quisiera que nos acercáramos a la catedral desde un itinerario singular. No nos vamos a acercar a su historia, ni a la belleza de su construcción, ni a los tesoros que alberga. Esta tarde os invito a hacer un esfuerzo por comprender mejor qué es una catedral, qué papel tiene para nuestra vida de cristianos y de católicos. Y ante todo, una catedral es un templo, un espacio bien acomodado, simbólico, donde se reúne la comunidad cristiana para escuchar la palabra de Dios, para celebrar los misterios de la salvación, para vivir comunitariamente los contenidos de la fe, para sentir cerca las promesas de la esperanza y recibir los dones que Dios nos da para renovar nuestra vida. Pero a menudo corremos un riesgo. Tenemos el peligro de tener una visión troceada o desfigurada de lo que es la Iglesia. Vivimos cada uno en nuestra propia parroquia, nuestro propio grupo, nuestra propia comunidad, movimiento, cofradía, asociación, y podemos pensar que eso es la Iglesia por sí misma y en sí misma, con la consecuente tentación de sentirnos autosuficientes y de cerrarnos a nosotros mismos, sin darnos cuenta que vivimos en el seno materno de una iglesia mucho más grande, que nos envuelve, que nos vivifica. Pues bien, contra esta estrecha manera de pensar se alza el gran testimonio y la fuerte elocuencia de la catedral. En ella se expresa la conciencia y la voluntad de reunirse todos los miembros de una misma comunidad con el obispo, que es el sucesor de los apóstoles, que expresa y que garantiza la conexión con la raíz apostólica, con el mismo Jesucristo, en comunión con el sucesor de Pedro, y por medio de él con todas las iglesias que viven unidas en la única cepa viva que es Cristo. La catedral, pues, es el templo central de una iglesia que tiene conciencia de sí misma y quiere reunirse para verse materialmente y espiritualmente junta. La catedral, así, es expresión plástica de esta voluntad, de continuidad apostólica y de universalidad católica, de unos creyentes que quieren ser verdadera iglesia, que quieren ser cristianos católicos en medio del mundo. Nuestra catedral es la expresión de nuestra catolicidad. Con sus piedras levantadas en alto está gritando la voluntad de ser católicos, apostólicos y romanos, como manera efectiva de ser cristianos en toda la amplitud y hasta sus últimas consecuencias. Así pues, entendida, es el símbolo de nuestra iglesia diocesana, como lo es cada catedral para su propia iglesia particular, que reúne a todos los fieles, sacerdotes, religiosos, religiosas de las diferentes congregaciones, fieles cristianos de todas las parroquias y comunidades en una sola asamblea visible, mensurable, que está presidida por el obispo, que garantiza la comunión y por eso mismo garantiza la autenticidad de la fe y la autenticidad de la vida cristiana, conectándonos realmente con Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Pero antes de adentrarnos a la propia catedral, a lo que significa, es muy importante que nos detengamos a hablar sobre la figura del obispo, porque el obispo y la catedral están íntimamente unidos. La catedral nos hace pensar en el obispo, pero no en la persona del obispo,
sino en su ministerio. Él es quien preside las celebraciones, ¿verdad?, cuando vamos a la catedral. Él es el que unifica. Él es el que hace que todos formemos una verdadera iglesia, en la que vive y subsiste la Iglesia universal, la Iglesia apostólica y la Iglesia católica. Debemos preguntarnos, pues, en qué consiste ese ministerio del obispo, porque a veces tenemos ideas peregrinas de lo que realmente es el obispo. Lo llamamos de un sitio para otro, para honrar las celebraciones, para solemnizar las fiestas, pero hay algo ahí más importante que descifrar, que comprender. Y al pensar en el obispo no podemos pensar en él como un hombre aislado. Él es esencialmente para nosotros un miembro del colegio episcopal, presidido por el Papa, que es el sucesor del colegio de los apóstoles, directamente presidido por el mismo Jesucristo. Por lo tanto, el obispo es un eslabón en esa cadena humana que nos une físicamente a los apóstoles y que nos une al mismo Cristo. Cuando el obispo preside, cuando el obispo predica, cuando el obispo confirma o alienta a la comunidad, lo está haciendo en nombre de la Iglesia universal, lo está haciendo en nombre de la continuidad apostólica, en nombre del gran patrimonio espiritual que nos viene desde Jesucristo por medio de los apóstoles. El objetivo de todo ministerio, pues, también del ministerio del obispo, es el culto a Dios y la santificación de los hombres. El Concilio Vaticano II atribuye al obispo un hermoso título que toma de la plegaria de ordenación episcopal del rito bizantino. Dice así: el obispo, por estar revestido de la plenitud del sacramento del orden, es el administrador de la gracia del supremo sacerdocio. Administrador de la gracia del supremo sacerdocio. El obispo no es el dueño, es el administrador, oikónomos, que es un término griego de una hermosa reminiscencia bíblica. El ceremonial de los obispos, que es el libro que regula toda la vida litúrgica del obispo y de la catedral, ubica al obispo en el marco de toda la vida sacramental y litúrgica de la diócesis. Comienza con la centralidad de la Eucaristía, después los demás sacramentos sacramentales, la liturgia de las horas, las celebraciones a lo largo del año litúrgico, así como algunos días señalados de la vida del propio obispo. Su ministerio santificador lo manifiesta, pues, en todas las celebraciones litúrgicas, y el obispo aparece así, como el verdadero liturgo de toda su diócesis. La catedral, la iglesia del obispo. De entre todas las iglesias de una diócesis, la iglesia catedral se diferencia del resto de templos de la diócesis porque en ella está situada la cátedra del obispo. Normalmente cuando vemos una iglesia grande, ¿verdad?, decimos, esto es una catedral. No todas las iglesias grandes son catedrales. Y la iglesia catedral, su significado, su nombre viene de que alberga la cátedra del obispo. Este es el elemento distintivo que da incluso el nombre al templo. Le llamamos catedral porque alberga la cátedra del obispo. Y no siempre se llamaron a estas iglesias centrales catedrales. Esto fue a partir sobre todo del siglo XII. Anteriormente encontramos denominar a la catedral como la Ecclesia Mater, iglesia madre, la Ecclesia Mayor, también la Ecclesia Genitris, la iglesia que engendra. En todos estos nombres se expresa su carácter central, acogedor, unificador y material respecto de todas las pequeñas comunidades que integran la iglesia local. Desde los inicios del cristianismo, la cátedra, usada en la liturgia presidida por el obispo, aparece como un símbolo y expresión del episcopado. Es decir, la cátedra que alberga la iglesia catedral está totalmente vinculada, expresa el ministerio del obispo. Y además, la cátedra como signo de autoridad ya se encuentra en el judaísmo, donde la propia sede ocupada en la sinagoga por quien presidía el culto era dominada la cátedra de Moisés. Recordemos que el propio Jesús hace referencia a ella, cuando dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Tal es la importancia de la cátedra en el ministerio episcopal y la simbología que encierra, que el rito de toma de posesión de la diócesis de un obispo, ¿a qué se limita?
a que el obispo se siente en su cátedra. De esta manera inicia su ministerio episcopal en una diócesis, después de haberse leído las letras apostólicas que confirman que el Papa lo ha nombrado obispo de esa iglesia particular, se sienta, en la cátedra y de esta manera inaugura su ministerio episcopal. El ceremonial de los obispos se refiere a la cátedra del obispo como signo del magisterio y potestad del pastor de la iglesia particular. Pero también dice que es signo de la unidad de los creyentes en la fe que el obispo anuncia como pastor de la grey. Por tanto, podemos decir que la cátedra alberga la triple función, la triple múnera del ministerio ordenado, el munus docendi, es decir, la función del magisterio, de predicar, de enseñar, el munus recendi, que es la misión de ser pastor, de gobernar a esa iglesia, y el munus sanctificandi, que recoge la unidad en la fe a través de la celebración de los misterios litúrgicos. La catedral, pues, es la iglesia del obispo, por lo que, de manera ordinaria, él preside las celebraciones litúrgicas en la catedral, y así queda unida íntimamente al ministerio del obispo. Él es quien preside, el que unifica, el que hace que formemos una verdadera iglesia y una iglesia sola, única y unida, en la que vive y subsiste la Iglesia universal, la Iglesia apostólica y católica. Recordemos una frase muy hermosa de San Ignacio de Antioquía que decía: «Donde quiera que aparece el obispo, allí está la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviese Jesucristo, allí está la Iglesia universal». Pero, dado que es imposible que el obispo presida todas las celebraciones litúrgicas en la catedral, el ceremonial de los obispos incorpora en ese mismo número una especificación y dice los días más solemnes. Son los que tiene que el obispo presidir la liturgia en la catedral. Y al respecto, a lo largo del ceremonial de los obispos se van describiendo cuándo serían esos días más solemnes del año litúrgico que el obispo debe presidir la celebración litúrgica en su catedral. En primer lugar figura la misa que se denomina estacional. Esta misa, ahora hablaremos de ella, es la manifestación más importante de la iglesia local. Cuando hablamos de una iglesia local, hablamos de una diócesis, una iglesia particular presidida por un obispo que de esta manera se inserta en lo que es la Iglesia universal y católica. Pues bien, la liturgia episcopal manifiesta el carácter propio de la iglesia local. Es epifanía, es decir, es manifestación de la iglesia local, como dice Sacrosanctum Concilium. Dice: por la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones, sobre todo en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y de sus ministros. El actual ceremonial de los obispos no habla ya de misa solemnis, se decía antes, ni siquiera de misa pontificalis, misa pontifical, sino que propone como celebración representativa de la liturgia episcopal lo que denomina misa estacional. Y dicha misa está inspirada en la tradición de las antiguas estacio romana, en la que el obispo de Roma convocaba al clero y al pueblo a los diversos tituli de la urbe para celebrar la Eucaristía que presidía él. La característica primordial, pues, es que toda la iglesia local, tanto el clero como los fieles, eran convocados a la misa de su obispo. Esto es lo que recuerda ese término que utiliza ahora la liturgia, estacio, misa estacional, que toma del vocabulario de los antiguos sacramentarios y órdenes romanos. Pero esta expresión, este concepto de misa estacional que recogen los libros litúrgicos desde ya hace años, no termina de ser asumida en el lenguaje habitual, ni por los ministros ni por los fieles. Por poner un ejemplo, el domingo se anuncia que el obispo tiene una misa pontifical en la Basílica del Lledó. Pues el término litúrgico sería misa estacional. El ceremonial de los obispos la destaca por encima de cualquier otra celebración, porque al ser presidida por el obispo, hemos dicho como gran sacerdote de su grey, sobre todo cuando lo hace en la catedral, juntamente con su presbiterio, los ministros y la participación del pueblo santo de Dios,
manifiesta la unidad de la Iglesia local. El texto del ceremonial, en el número 119, lo expresa de una manera muy hermosa. Dice así: la principal manifestación de la Iglesia local tiene lugar cuando el obispo, gran sacerdote de su grey, celebra la Eucaristía sobre todo en la Iglesia catedral, rodeado por su presbiterio y los ministros, con plena y activa participación de todo el pueblo santo de Dios. Esta misa, llamada estacional, manifiesta tanto la unidad de la Iglesia local como la diversidad de ministerios alrededor del obispo y de la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, dice, convóquese a ella la mayor cantidad de fieles. Los presbíteros concelebren con el obispo, los diáconos que ejerzan su ministerio, los acólitos y los lectores que desempeñen su oficio propio. ¿Veis qué hermosamente lo describe? Es la manifestación de lo que es la Iglesia. Sacramentalmente queda manifestada con su pastor, con todos los ministerios que ejercen después esa función al servicio del pueblo de Dios. Y allí, como una unidad en Cristo, se manifiesta sacramentalmente lo que es la Iglesia. Hay que advertir que no todas las celebraciones que preside el obispo son misa estacional. Preside celebraciones para grupos concretos, para parroquias concretas, pero sí que hay unas determinadas celebraciones a lo largo del año litúrgico en las que es todo el pueblo de Dios que camina en esta iglesia particular el que es convocado a unirse con el obispo en la celebración de la Eucaristía. Aparte de la misa estacional, en segundo lugar, pero no por ello menos importante, señala el ceremonial de los obispos la liturgia de las horas. Y se recomienda, dice, al obispo que cuando le sea posible, celebre la liturgia de las horas, especialmente las laudes y las vísperas, con su presbiterio y los ministros, con participación plena y activa del pueblo, sobre todo en la Iglesia catedral. A lo largo del año litúrgico se sitúan en la Iglesia catedral, pues, las celebraciones, así lo recoge el ceremonial de los obispos, que tiene que presidir el obispo. Habla de la vigilia de la Natividad del Señor. Habla de la bendición de imposición de la ceniza el miércoles de ceniza. También señala la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, la acción litúrgica del Viernes Santo, la vigilia pascual del Domingo de Pascua de Resurrección del Señor y la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. También pide el ceremonial que el obispo presida la celebración de los sacramentos y sacramentales en la Iglesia catedral, como la iniciación cristiana con todos sus ritos, que de manera especial lo hace en la noche de la vigilia pascual. También las órdenes sagradas, el sacramento del matrimonio, la consagración de vírgenes, la profesión perpetua de los religiosos, así como la consagración del crisma, que se hace, como conocéis, el día de la misa crismal previa al Jueves Santo. Dado que la catedral, como hemos dicho, es la iglesia del obispo, este también tiene que celebrar allí, dice el ceremonial, los días señalados de su vida ministerial, su ordenación episcopal, la toma de posesión de la diócesis, la imposición del palio para los metropolitanos, el aniversario de la ordenación episcopal, las exequias del obispo, la sepultura y el aniversario de la muerte del último obispo. Todo esto marca el ceremonial que se celebre en la iglesia catedral. Por lo tanto, como vemos, la catedral adquiere una importancia vital en la vida de la diócesis, que es el siguiente punto que nos adentramos ahora. ¿Por qué? Porque es la primera y principal iglesia de la diócesis, porque es la iglesia del obispo. Y por ello podríamos decir que la iglesia catedral es madre y cabeza de todas las iglesias de la diócesis. Esto lo digo parafraseando las palabras que encontramos inscritas en los muros de la fachada principal de la Basílica de San Juan de Letrán, cuya fiesta de dedicación celebrábamos ayer. Pensar que si estábamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán es porque es la catedral ¿de quién? Del obispo de Roma, del Papa. Y por eso celebra su fiesta toda la Iglesia de rito latino, en unión con el Papa. Luego diré que cada diócesis celebra la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral en unión a su obispo.
Lo importante. Pues bien, en San Juan de Letrán, lo habréis visto si habéis estado allí, hay una inscripción muy hermosa que dice Mater et Caput omnium ecclesiarum urbis et orbis, que esta iglesia, por ser la catedral del Papa, es madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma, se refiere, y del mundo. Pues para nosotros la catedral es madre y cabeza de todas las iglesias de nuestra diócesis. El resto de las iglesias de la diócesis son como una extensión de la iglesia catedral, ¿vale?, que acerca el misterio de Cristo a través del ministerio apostólico a los fieles que viven en los distintos pueblos y regiones de un territorio. La liturgia de las horas presenta para el día de la dedicación de una iglesia como antífona para el invitatorio estas hermosas palabras. Por una parte, ofrece esta posibilidad. Christum sponsum ecclesiae adoremus in ea. Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, esposo de la Iglesia. La otra propuesta que hace para el invitatorio es Christum qui dilexit ecclesiam venite adoremus. Venid adoremos a Cristo que amó a la Iglesia. Pues bien, tanto una antífona como la otra, ¿en qué nos hace pensar? En el anillo que lleva el obispo, que es signo de su vínculo con la Iglesia esposa. El obispo, cabeza de la comunidad, tiene su iglesia, la catedral, que no solo es para su uso, sino para el de toda la comunidad. Y la iglesia que se evoca cuando se habla de la catedral no es una comunidad particular, sino que es la misma diócesis, toda la iglesia local. Y así lo manifiesta también hermosamente el Papa San Pablo VI en la Constitución Apostólica Mirificus Eventos. Dice, el templo catedralicio tiene que conducir a la imagen expresa de la iglesia visible de Cristo, que en el orbe de la tierra reza, canta y adora. Es decir, el templo de la catedral nos conduce a la iglesia visible de Cristo, que está aquí presente en la tierra cuando reza, cuando canta, cuando adora al Señor. La iglesia catedral, pues, es un edificio que acoge a la iglesia local, a toda la diócesis, y debe ser reflejo de la vida de la diócesis, al igual que una casa refleja la vida de una familia. De ahí que el ceremonial de los obispos señale que la iglesia catedral ha de ser considerada el centro litúrgico de la diócesis, el número 44. Y retomando una idea de Sacrosanctum Concilium, dice, conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral. Es decir, todos tengan en gran aprecio esa vida litúrgica que celebra el obispo en la catedral. Y el mismo ceremonial pide que se inculque a los fieles el amor y veneración hacia la iglesia catedral. De alguna manera, este año jubilar pues nos está ayudando, ¿no?, a acercarnos a nuestra catedral, a conocer nuestra catedral, a amar nuestra catedral. Y entre las posibilidades que recoge figura la celebración anual del aniversario de la dedicación de la iglesia catedral en toda la diócesis, con el grado litúrgico de fiesta. ¿Qué día celebra nuestra diócesis la dedicación o el aniversario de la dedicación de su catedral? El 9 de agosto. Y esta celebración es para todas las parroquias, para toda la diócesis de Segorbe-Castellón. Coincide en el calendario litúrgico con la fiesta de Santa Edith Stein, que es copatrona de Europa y tiene rango de fiesta. Pero fijaos, es importante la celebración del aniversario de la propia catedral, que la Santa Sede para nosotros ha dispuesto que la fiesta de Santa Edith Stein se traslade al 3 de agosto, la saca del día 9, y que el día 9 se celebre el aniversario de la catedral, porque es una manera de crecer en esa veneración y en ese amor hacia nuestra iglesia catedral. También pide que se realicen peregrinaciones para visitarla con devoción, bien sea por parroquias, bien sea por zonas de la diócesis. Pues bien, también es otra de las cosas que estamos haciendo en este año jubilar. Este sábado hay prevista la peregrinación de las parroquias de Almazora y de la Costa, y así están peregrinando pues todas las distintas zonas pastorales de la diócesis.
Pero bueno, no solamente tiene que ser dentro de un año jubilar, tenemos que aprender a que la catedral acompaña nuestra vida, no solo en momentos extraordinarios de jubileo, sino durante todos los años. Bien, nos adentramos ahora en el punto 5, que es el cabildo y la vida litúrgica de la catedral. Asumiendo el planteamiento del Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium, la vida litúrgica de la catedral en la diócesis, dice, debe ser floreciente, modélica y ejemplar. Es el centro de la vida litúrgica de la diócesis y por lo tanto tiene que estar viva, tiene que ser floreciente. Y esto es un peligro que actualmente tenemos en las catedrales, en las que se dedican la mayor parte de su tiempo a la explotación turística y en las que el culto está reducido a la mínima expresión. De buena mañana una misa y a partir de ahí ya todo es turismo, cuando la catedral es un lugar ante todo de culto, donde tiene que florecer la liturgia de una manera modélica y ejemplar. El convencimiento profundo y por tanto con consecuencias pastorales litúrgicas es que la catedral es la Iglesia Madre, es el punto de convergencia de la Iglesia particular, y de ahí se sigue el florecimiento de la vida litúrgica diocesana, comenzando por la misma catedral. Las celebraciones habituales, diarias, de la Iglesia catedral, ¿a quién son encomendadas? Este también es un punto importante, al cabildo catedral. Cada catedral suele tener un cabildo de canónigos que son los que de manera especial tienen el encargo del obispo de cuidar diariamente de las celebraciones litúrgicas de la catedral. Por lo tanto, los canónigos, aquí hay uno, en Jesús, Pilar, y un servidor, pues están condicionados por el ministerio episcopal. La catedral no es la iglesia de los canónigos, sino de toda la iglesia diocesana. Los canónigos sirven a la iglesia diocesana en la catedral. ¿Cómo? La catedral tampoco es la iglesia del obispo. No es propiedad del obispo, sino que es de toda la iglesia local. El obispo allí ejercita su ministerio. De este modo, la vida litúrgica cotidiana de la catedral queda confiada a los canónigos. Y los canónigos, de manera especial, ¿qué garantizan en la catedral? Pues mirad, cosas muy importantes. La liturgia de las horas. La Iglesia es una comunidad orante, ante todo. Por ello, la Iglesia, por su naturaleza misma, es oración y se reúne para orar. Ahora que están de moda tener tantas reuniones, ¿verdad? Tenemos la agenda y no nos caben ya más reuniones. Hemos de recordar que la Iglesia se reúne ante todo para orar. Para orar, esa es nuestra primera misión. Y lo hace a través de la liturgia de las horas, que es la plegaria de la Iglesia. Concretamente y en primer lugar, plegaria del obispo, de sus presbíteros, de sus diáconos, que él tiene que convocar para la plegaria común. Pues los canónigos son los encargados de convocar de forma permanente a la Iglesia local para la oración litúrgica. Si subéis un domingo por la tarde, la Catedral de Segorbe, allí se reúne el cabildo para rezar la liturgia de las horas, las vísperas solemnes. Y también el cabildo de la Iglesia Concatedral en Castellón se reúne los jueves por la mañana para el oficio litúrgico. Otra misión importante que garantiza el cabildo en una catedral son las predicaciones. Porque la presencia de la cátedra del obispo, de la que ya hemos hecho referencia, es un reclamo a la actividad magisterial del propio obispo. Y una tarea importante del cabildo catedral consiste en asegurar en la catedral una predicación ordinaria y extraordinaria de calidad. Con razón, en las antiguas oposiciones a una canonjía, uno de los ejercicios que tenían que hacer era predicar un sermón ante el tribunal. Así, el cabildo catedralicio garantizaba que los nuevos canónigos estuviesen a la altura de una predicación cuidada, ortodoxa, bien fundamentada y bien expuesta, lo que llamábamos la oratoria clásica. A esto hay que sumar la enseñanza del obispo también en su cátedra, en los grandes momentos de la vida diocesana y en las solemnidades del año litúrgico. Los canónigos también garantizan en la catedral la celebración cotidiana de la Eucaristía, que es confiada al cabildo catedral, y el sacramento de la penitencia. Podríamos decir que la catedral es lugar casi originario del sacramento de la penitencia. Pensemos que no hace tanto tiempo
la reconciliación y absolución de los penitentes por el obispo en la mañana del Jueves Santo se hacía en la iglesia catedral. Y en la catedral existe un ministerio que está vinculado al obispo de una manera especial, es el canónigo penitenciario. La presencia de presbíteros dispuestos a acoger a los penitentes que quieren reconciliarse con Dios y con la Iglesia durante el tiempo de apertura de la catedral es, pues, una acción pastoral que hay que asegurar en nuestras catedrales. Siendo la catedral la Iglesia Madre, su liturgia ha de ser en todo modélica y ejemplar, por fidelidad a las normas litúrgicas, a la distribución de los lugares y espacios litúrgicos, al canto litúrgico, al modo de celebrar, al fomento de la participación activa e interior, al cuidado de la solemnidad y del correcto desarrollo de los ritos, por los ornamentos que se utilizan. Todo lo que implica la liturgia debe ser cuidado con esmero en la Iglesia catedral. Recuerda aquí unas hermosas palabras del Papa Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis. En particular, dice, exhorto a cumplir todo lo necesario para que las celebraciones litúrgicas oficiadas por el obispo en la Iglesia catedral respleten plenamente el ars celebrandi, de modo que puedan ser consideradas como modelo para todas las iglesias de su territorio. La vida litúrgica de la diócesis encuentra, pues, en la catedral un espejo donde mirarse, un referente de cómo hacer bien las cosas, con sentido y con solemnidad, con unción y con fervor, siguiendo las normas de la Iglesia. También recuerda el ceremonial del obispo como la ratio fundamental que los seminaristas hallarán en la catedral una auténtica escuela de liturgia, y por eso pide que asistan a la misa del obispo y participen también en la liturgia de las horas. La música, no me olvido de la música, un elemento también importantísimo en la liturgia y, por supuesto, como no, en la catedral. Un aspecto que debe caracterizar la liturgia de la catedral, el canto, la música. Y es en la actualidad un elemento no siempre bien cuidado y que no está siempre presente en las celebraciones que preside el obispo. Anteriormente, el cuidado de la capilla musical era una cosa en la que el cabildo invertía de lo más, ¿no?, de una catedral. Grandes compositores, grandes maestros de capilla, formación de músicos, de cantores, todo esto pues hemos ido perdiendo mucho. La música forma parte integral de la liturgia y, como no, debe estar presente en la liturgia solemne que preside el obispo. El mismo obispo, cuando sea posible, debe enriquecer la proclamación de algunos textos de la liturgia, sobre todo los más importantes, acompañándolos con el canto. La ministerialidad típica de estas celebraciones se manifiesta también en la valoración del salmista y el canto del salmo responsorial. La presencia de la capilla musical, de los músicos, que supone una riqueza y que ayuda a fomentar la participación de todos los fieles. No son elemento ajeno a la celebración, no asisten a la celebración, no actúan en la celebración, forman parte de la asamblea celebrante. Pues, de esta manera, el obispo, todos los ministros que participan y colaboran en la celebración episcopal en la catedral, de modo eminente el cabildo catedral, como vemos, son instrumentos del Señor. ¿Para qué? Para posibilitar a los fieles de una diócesis la participación en la obra redentora de Jesucristo. Todos los que allí participan son instrumentos de la gracia del Señor, sabiendo que allí no somos protagonistas y que lo que hacemos no depende solamente de nosotros, sino que por medio del obispo y sus ministros actúa Cristo para comunicar su salvación a los fieles. Cristo es el verdadero protagonista de la acción litúrgica. El obispo y todos los ministros son sus instrumentos. Como humildes dispensadores de sus misterios, tanto el obispo como los demás ministros han de recordar la advertencia que el Señor hacía a sus apóstoles y que nos viene muy bien en momentos actuales en los que estamos tan preocupados por la inmediata eficacia de cualquier actividad que hacemos en la Iglesia. El Señor les decía: sin mí no podéis hacer nada. Y concluyo ya esta exposición. Salto ahí un apartado que eran los espacios celebrativos.
pero bueno, desarrollaría ahí lo que es la cátedra, el altar, ambón, sagrario, pero bueno, hay una catequesis que está circulando por la diócesis que puede ayudaros a conocer mejor esos espacios celebrativos. Concluyo, como digo. La Iglesia catedral es y debe ser expresión viva de la vida de nuestra Iglesia diocesana. En su realidad material, ella con sus espacios, la altura de sus bóvedas, la decoración de sus capillas, la cátedra del obispo, la centralidad del altar, símbolo de Jesucristo ofrecido por nosotros, es como un gran símbolo de la Iglesia terrestre y aún de la Iglesia celestial. Entrar en el espacio transfigurado de la catedral debe ser como sentir en el rostro la brisa de la cercanía de Dios. La vida diaria de la catedral a lo largo del año tiene que ser también una expresión viva y referencia estimulante para todas las parroquias y para todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis. Es necesario que el obispo vaya por todas partes, no puede estar únicamente siempre en la catedral, pero también es necesario y preciso que todas las comunidades parroquiales y no parroquiales aprendan a mirar hacia la catedral y reciban de ella la influencia de la oración, de la predicación, del ministerio apostólico del sucesor de los apóstoles, que en cada momento preside esta Iglesia en el nombre del Señor, con el amor y la fuerza del Espíritu Santo. Queremos que nuestra catedral sea una casa abierta y acogedora, un lugar sereno donde todos puedan rezar, donde todos puedan encontrar un consejo, una acogida cordial, unas palabras de esperanza. Y os digo, cuando seamos convocados por el obispo desde la catedral para escuchar la palabra de Dios, para celebrar la fe común, para orar por las necesidades de nuestra Iglesia y del mundo entero, recordemos que no son llamadas sobreañadidas a nuestras tareas eclesiales que ya tenemos, no. Forma parte de nuestra identidad como miembros de una sola Iglesia católica y apostólica que camina, guiada por nuestro obispo, en esta diócesis de Segorbe Castellón. Muchas gracias.